Bueno chicos, seguimos acá con algún que otro material complementario para la clase 3. Como verán, hoy me dediqué a hacer simulaciones. Por lo tanto, estoy acá desempolvando un archivo, un script que tengo para hacer simulaciones de filtros analógicos, ¿sí? De funciones de filtros analógicos. Se llama orderComparison.py. ¿Sí? Es el script que yo uso para comparar todos los tipos de funciones de aproximación que vamos, tipos de aproximación que vamos a ver en TC2, ¿sí? Nada más que, como justamente por el momento en la clase 3 vimos solamente las de máxima planicidad o Butterworth, nos vamos a quedar en por este video solamente para presentar un poquito cómo son las respuestas en frecuencia, los diagramas de polos y cero, es decir, para consolidar un poquito con simulaciones todo lo que ya vimos en los videos anteriores acerca de un poco de conceptos más teóricos. ¿Sí? Vamos a ver si ahora le podemos hacer ganar un poquito de conocimiento de la localización de los polos y ceros que vimos, de las respuestas de módulo y fase. ¿Sí? Tal vez incluso veamos algo de retardo retardo de grupo o demora en función de la frecuencia. Bien, lo primero que les voy a comentar es que este script, que tiene como finalidad comparar distintas funciones, ¿sí? Distintas funciones de transferencia, van a ver que por lo general parametriza los parámetros de la plantilla. ¿Sí? Buscamos siempre parametrizar los parámetros de la plantilla, es decir, de alguna forma comparar distintas plantillas de diseño y en consecuencia distintas funciones matemáticas de transferencia y en consecuencia distintos filtros, ¿sí? En definitiva. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense que lo primero que vamos a hacer es fijar el primero de los parámetros, que es el tipo de aproximación. En este caso nos vamos a ver con las de Butterworth. Luego nos da como primera posibilidad el ripple en la banda de paso, que en definitiva es aquel parámetro de la plantilla que llamamos alfa máximo. ¿Sí? Alfa máximo. Fíjense que tenemos libertad para poner lo que querramos. Entonces en una primera instancia vamos a dejar el ripple, vamos a hacer tres simulaciones, tres comparaciones. ¿Sí? El ripple lo vamos a dejar fijo. Para todas las tres comparaciones vamos a dejar el mismo requerimiento de ripple en banda, es decir, 3 dB. Es decir, que lo máximo que vamos a permitir de variación de módulo van a ser solamente 3 dB. ¿Sí? Eso es lo estándar. Y van a ver que ese parámetro, cuando ganen un poquito de práctica, tal vez ahora no les suene, pero cuando ganen un poquito de práctica se van a dar cuenta que esos 3 dB se corresponde con la situación de Butterworth. ¿Sí? Cuando pongamos otra cosa que no sean 3 dB, van a ver que vamos a estar en el caso de máxima planicidad. Es decir, que 3 dB, cuando lo reemplacen en la formulita de calcular el epsilon al cuadrado, van a ver que 3 dB es aquel número de atenuación en dB que va a coincidir con un epsilon igual a 1. ¿Sí? Por lo tanto, lo que sí me va a interesar parametrizar en estos primeros demos que voy a hacer es el orden. ¿Sí? Vamos a comparar un butter de 2, 3, de orden 2, 3 y 4, que es un poco lo que hicimos en lápiz y papel, ¿no? A lo mejor lo vamos a hacer vía simulación. Yo primero les voy a explicar un poquito cómo es el procedimiento de este script y luego lo dejo, esto lo tienen en el campus para que ustedes jueguen con él y lo usen como una herramienta didáctica, ¿no? Entonces fíjense que acabo de iterar para para todas las cuestiones que querramos iterar. Acá fíjense que vamos a dar tantas vueltas como elementos tengan estas listas, ¿sí? Todas las listas tienen que tener la misma cantidad, debido a que acá los empaqueto y las recorro elemento por elemento. Entonces, orden, ripple y atenuación, por cada vez que demos una vuelta en este lazo for, vamos a analizar un sistema diferente, vamos a instanciar una función transferencia, una función matemática diferente. ¿Cómo lo hacemos para el caso que hayamos elegido una aproximación Butter? ¿Sí? Bueno, en el caso que hayamos elegido comparar una aproximación Butter, ¿sí? Lo que vamos a hacer es usar una función que se llama Butterworth Approximation, como pueden ver ahí en la ayuda. A ver si me la deja. Ahí está. ¿Sí? La función ButUp lo que hace es devuelve un prototipo analógico de orden n, es decir, yo lo único que le voy a pasar a esta función es el orden, ¿sí? Es decir, el único parámetro. Recordemos que para una función de aproximación de máxima planicidad tengo dos parámetros, los cuales puedo controlar. Uno es el epsilon, ¿sí? O el epsilon al cuadrado, y el otro es el orden. En este caso solamente me acepta el orden, por lo tanto el epsilon al cuadrado lo perdí. Es decir, que esto solamente me va a generar aproximaciones de Butterworth, ¿sí? Entonces una buena pregunta para luego, cuando quiera
trabajar con máxima planicidad es cómo puedo hacerlo, dado que justamente acá me acepta solamente el orden como único parámetro. Bueno, ya lo vamos a ver un poquitito más adelante. Ya llegamos a eso. En principio me va a dar, yo le doy el orden y esta función me devuelve la localización de los ceros, los polos y la constante k asociado a una función de segundo, a una respuesta polinómica, ¿sí? Esto no tiene por qué ser de orden 2, como estaba por decir. Esto es para orden arbitrario. Yo le pido el orden 10 y me da los ceros que hagan falta, ¿sí? Los polos que hagan falta, en este caso 10, 0 va a haber uno solo, perdón, ninguno, en el caso de un pasabajo, por tanto es un prototipo pasabajo, por tanto 0 ninguno, va a haber simplemente el coeficiente de grado 0 del numerador, o entiendo que también podría ser un elemento vacío, no recuerdo bien cómo es esta parametrización. Lo que es seguro, si le pido orden 10, va a haber ¿cómo se dice? Va a haber 10 singularidades, ¿sí? 5 pares de polos complejos conjugados posiblemente. Y la ganancia, eventualmente la ganancia, ¿sí? Que puede ser 1 o lo que haga falta para compensar el término lineal de orden 0 del denominador. Por tanto, esta es la parametrización de la forma que nos la va a dar. Esta es una forma muy usual, es decir, representar nuestro cociente de polinomios, no ya como los coeficientes que acompañan a la variable compleja, sino directamente con las raíces del polinomio numerador y las raíces del polinomio denominador. Es otra forma de representarlo. Como verán, también esa forma se puede traducir estas funciones ZPK, forma ZPK a transfer function se entiende a la forma que les acabo de decir, coeficientes del polinomio numerador, coeficientes del polinomio denominador. Bueno, se puede convertir de una a otra. Dado los ceros, polos y constante, convertir eso a una representación coeficientes de numerador, coeficientes de denominador. Estas funciones son muy útiles porque sirven para hacer ese traslado de una representación a la otra. Esto que está acá es básicamente la formulita que vimos en la teoría de cómo calcular el epsilon, ¿sí? En este caso no es el epsilon al cuadrado, sino que es el epsilon propiamente dicho. Luego, este epsilon lo vamos a usar en esta función que por el momento la voy a omitir. No voy a decirles de qué se trata. Y me gustaría que los que estén mirando este video, los que les interese este video, me comenten qué hace esa función y qué estoy haciendo en ese paso, ¿sí? Se los dejo como una pregunta abierta, ¿sí? No la voy a explicar, ¿sí? Después ya lo veremos el lunes, la clase de preguntas, o me lo preguntan si no se dan cuenta, no hay ningún problema, ¿sí? Pero lo dejo ahí un poco como desafío. Luego, lo que hago al final de todo es convierto de numerador a denominador a la forma ZPK. Esto parece un poco enrevesado porque lo siguiente que hago acá es volver a convertir, pero es un poco para uniformizar todas las aproximaciones, aunque por el momento me quedo solamente con la de Butterworth. Después recuerden que lo vamos a hacer para todos los tipos de aproximación, aunque por el momento no lo vamos a ver nada de eso. Y con numerador y denominador armo la transfer function como ustedes ya saben, como venimos haciendo en las demos anteriores. Y bueno, nada, y esto lo empaqueto, lo meto con una etiqueta, con un string de identificación y lo mando a una función que me hace todo el análisis, ¿sí? Léanlo así, como que le paso un array, una lista de sistemas y él me lo sabe analizar, me lo presenta bonito para que lo pueda comparar, ¿sí? Bueno, esto mismo lo voy a ejecutar ahora. Voy a correr este script y vamos a ver los resultados ahora, ¿sí? Mientras mi hijo llora, no sé si lo llegan a escuchar, vamos a ver los resultados que obtuvimos, ¿sí? Vamos a maximizar los gráficos para verlos lindos y vamos a ponerme por ahí así no tapo ninguno de los dos. Primer gráfico, segundo gráfico, y vamos a empezar viendo estos dos primero. Entonces, respuesta de módulo y fase. Respuesta de módulo y fase. Recordemos que estamos analizando. Acá podemos ver en la leyenda aproximaciones Butterworth, orden 2, 3 y 4, mismo Ripley, misma atenuación. La atenuación no sirve absolutamente de nada porque en esta aproximación la atenuación no nos da nada, nos sirve para otras aproximaciones un poquito más complejas. Luego,
Acá lo que nos interesa ver es la diferencia, dado una misma especificación, ver cómo son las aproximaciones de orden 2, 3 y 4. ¿Sí? Básicamente comparar eso. Como justamente en la de orden 2 vamos a tener un par de polos complejos conjugados. La de orden 3 vimos que aparte de las dos polos que no están en la, ya vimos que no están en la misma localización, lo vamos a ver un poquito más adelante en los diagramas de polos y ceros, agregamos una tercera singularidad. Y en la de orden 4 ya directamente son dos pares de polos complejos conjugados. Por lo tanto, lo que vemos que como resultado de todo eso es que en la respuesta de módulo, lógicamente, tenemos una aproximación cada vez mejor a lo que sería el brick wall. En el próximo esquema lo vamos a ver bien. Acá tenemos una especie de visión general, donde podemos ver mejor las pendientes asíntotas, ¿sí? Vemos cómo justamente las pendientes pasan a ser de 20 por n, siendo en el orden de b por década. Es decir, que en una década, que es esta distancia, de estas rayas oscuras, eso es una década, vemos que justamente cada una de estas van a recorrer 20 dB. En el caso de orden 2 vamos a tener 40 dB, perdón, 40 dB, 20 por 2, 20 por 3, 60 dB en el caso de la naranja, y vamos a tener también 80 dB en el caso de la verde, y así sucesivamente. De la misma forma, no nos debería sorprender que justamente los gráficos de fase desarrollan cada vez más fase, ¿sí? Debido a que tienen más cantidad de singularidades. Recordemos que por cada singularidad que ponemos tenemos pi sobre 2 de variación total, es decir, desde continuo hasta frecuencias tendientes a infinito, desarrollamos cada vez que sumamos una singularidad pi sobre 2. Por lo tanto, cada vez que sumamos en 2 vamos a tener pi radianes de desenvolvimiento, claramente de 0 a 180. Sumamos 2 más, tenemos pi más. Sumamos una más, tenemos pi sobre 2 más. Sumamos 2 más, tenemos pi más. Es decir, en vez de 180 tenemos 360 para el de orden 4. Ninguna novedad. Todos hacen su paso por el punto medio de fase en omega 0, en pulsación angular normalizada, en 10 a la 0, en 1. ¿Sí? Y ahora vamos a ver qué información nos trae la segunda gráfica. También es una respuesta en frecuencia, pero fíjense que en este caso acotamos la magnitud a 3 dB para poder comparar qué cosa. Para poder comparar la banda de paso. Recordemos que a todas estas aproximaciones le pusimos 3 dB como consigna de ripple máximo, alfa máximo. Es decir, que al salir de la banda de paso en omega 0 igual a 1, vemos que todas atraviesan por el punto de 3 dB, dado que justamente a partir de este punto ya no se considera más banda de paso. ¿Sí? En la banda de paso todos cumplen con ese criterio. Fíjense que a medida que el orden es mayor, cada una de estas curvas trata de esquinarse más a este ángulo que tenemos acá, que es justamente 1, 1. Esto recuerden que es 1 en frecuencia y esto es 1 en veces. 0 dB es 1 en veces. Recordemos que ese es el extremo de la cajita del brick wall, ¿sí? Por lo tanto, cuanto más términos incluyamos en nuestros polinomios, estas aproximaciones son cada vez asintóticamente más parecidas a el brick wall, ¿sí? Como era de esperarse. La respuesta de fase es exactamente la misma, no cambian nada. Vamos a ver qué información tenemos en la tercera figura. Bueno, lo que ya habíamos hecho en lápiz y papel, nada más que acá lo tenemos muy bonito en un diagrama de polos y ceros. Fijémonos, singularidades azules, orden 2. ¿Dónde las tenemos? Acá. ¿Dónde deberían estar? Bueno, repasemos un poquito de la teoría. Separadas, pi sobre 2, ¿sí? Pi sobre 2, ¿sí? La separación entre singularidades. Para orden 3, lógicamente va a ser la separación de pi sobre 3. Fíjense que en los naranjas, ¿sí? la separación es de pi sobre 3. ¿Sí? Pi sobre 3. Para los verdes, la separación va a ser de pi sobre 4. Fíjense que la separación entre singularidades adyacentes es de pi sobre 4. Pi sobre 4, pi sobre 4. ¿Sí? Y fíjense aquello curioso que habíamos dicho. Recuerden que un sistema Vater de orden 1 es justamente solamente una singularidad de acá, menos 1. Por lo tanto va a ser 1 sobre s más 1. ¿Sí? Un Vater de orden 1 en cascada con un Vater de orden 2, fíjense que no da como resultado un Vater de orden 3. El Vater de orden 3 es el naranja. ¿Por qué no da un Vater de orden 3? Porque justamente la apertura angular no se condice entre los polos complejos conjugados de orden 2 y los polos complejos conjugados de orden 3. ¿Sí?
el polo de orden complejo conjugado de orden 3 está a pi sobre 3 radianes, ¿sí? Mientras que el de orden 2 está a pi sobre 4 radianes, ¿sí? Pi sobre 4 radianes, pi sobre 2 entre singularidades, pi sobre 4 del 0, ¿sí? De esta referencia. Bueno, eso es importante, es un resultado lindo que siempre conviene tener en cuenta y que no meter la pata con esas cuestiones conceptuales, ¿no? Las localizaciones angulares en la respuesta de Butterworth son muy importantes. Muy bien, sigamos adelante. La última de las gráficas que presenta este análisis tiene que ver con el retardo de grupo. Si bien todavía no vimos nada del retardo de grupo, ¿sí? Podemos sacar alguna conclusión simplemente de comparar la respuesta de fase. Las respuestas de fase, fíjense que tienen que ver con la pendiente que van a tener las gráficas estas, las funciones estas de fase. Fíjense que a medida que varía el orden, es lógico como vemos que para una determinada, para cualquiera de estas tres curvas, de colores diferentes, vemos que justamente las pendientes son claramente diferentes. Por lo tanto, si las pendientes son diferentes, los lugares a donde son asintóticas estas respuestas también son diferentes. ¿Sí? Fíjense que a medida que aumenta el orden, de abajo hacia arriba, crece la demora a la que es asintótica para frecuencias 0. Y otro dato importante es que justamente a medida que llegamos a omega 0 es donde lógicamente vemos la velocidad, es decir, el cambio de pendiente más rápido, ¿sí? En estos puntos vamos a tener los cambios de pendiente más rápidos. Y fíjense que a medida que aumenta el orden, crece lo que se llama la distorsión por la distorsión de fase, o la distorsión producida por no tener el mismo retardo de grupo para todas las frecuencias. Es decir, recordemos que esto para el filtro ideal era constante, ¿sí? En toda la banda, o constante al menos en toda la banda de paso, como mínimo. Constante en toda la banda del filtro, es decir, de 0 a infinito, o en un caso menos, un poco más restrictivo, de 0 hasta 1, ¿sí? Debería ser constante. Ciertamente, a medida que nos acercamos a omega 0, va siendo cada vez más diferente de una constante. Eso es producto de que esa es la localización de frecuencias donde estamos de alguna forma atravesando las singularidades más cerca posible. Cuanto más cerca están las singularidades, más rápido desarrollamos el cambio de fase. Si más rápido se desarrolla el cambio de fase, más retardo de grupo tengo. Cuando justamente tengamos más singularidades, ¿sí? Cuando tengamos más singularidades producto de que tenemos órdenes mayores, volvamos al diagrama de polos y cero, los Q que van a tener las singularidades van a ser cada vez más altos. Tener un Q más alto implica una cercanía de las singularidades más próxima al eje J omega. Cuanto más cerca estén las singularidades del J omega, el desarrollo de fase al encuestar por el eje J omega va a ser cada vez más abrupto, ¿sí? Recuerden, Q más elevados, ¿sí? Transiciones de fase mucho más abruptas y en consecuencia retardo de grupo con más variación. Más variación significa más distorsión de fase. Este concepto de distorsión de fase lo vamos a ver mejor cuando lleguemos a las aproximaciones de tipo Bessel. Bueno, presentadas un poquito los análisis que hacemos y un poco presentados la forma de analizar estos resultados, explicados un poco la forma de analizar estos resultados, podemos pasar a hacer otro tipo de estudios. Como por ejemplo, ¿sí? Refrescar un poquito qué es lo que hacemos cuando, en lugar de decir que tenga el mismo ripple en banda, ¿sí? Forzar a que tenga ripples diferentes, como por ejemplo en este caso, 1, 3 y 6 dB. Vamos a dejar un mismo orden, por ejemplo, un sistema pasabajo de orden 2, Butterworth, ¿sí? Pero en este caso fijando distintos ripples en banda. Vamos a pensar un poquito qué es lo esperable en este tipo de sistema. Dado que tenemos diferentes ripples en banda, lo que vamos a tener como consecuencia es para cada uno de esos ripples un epsilon diferente. Si tenemos un epsilon diferente, ¿sí? La pregunta que me hago, dado que acá siempre va a ser para el mismo orden 2, 2, 2, 2 y 2, ¿en qué van a variar estas funciones? ¿Cómo deberían verse? Si siempre es la misma, siempre es el mismo orden. Bueno, eso es un poquito lo que queremos ver con este ejemplo. ¿Sí? Vamos a correrlo.
Y lo que vemos acá es que justamente sí, es verdad, nosotros vemos que la función es exactamente lo mismo. Ahora, fíjense que la diferencia que estamos viendo es en que justamente la familia de curvas, que son todos de orden 2, ¿sí? Vamos a empezar por ver la respuesta de módulo de fase, si bien son la misma función, pareciera como estar desplazado horizontalmente, ¿sí? Pareciera como que son la misma curva, porque son paralelos acá son coincidentes, pero en esta parte que es donde más se diferencian, parecen ser que las curvas se siguen se siguen estrictamente, podríamos decir, que la misma curva nada más que desplazada horizontalmente. Bueno, efectivamente es lo que pasa. Son la misma curva desplazada horizontalmente. ¿Esto se debe a qué cosa? Justamente la aproximación de Butterworth, cuando solamente le parametrizamos el orden, nos va a devolver exactamente el mismo polinomio. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que justamente el épsilon, como vimos, ¿sí? Como vimos en la teoría, podía pensarse como una renormalización. Es decir, que tenga épsilon significa simplemente como que estoy aplicando otra normalización. Y aplicar otra normalización en frecuencia simplemente es trasladar una curva en el eje de frecuencias, que es lo que estamos viendo acá. Entonces acá vemos claro que justamente el hecho de exigir que en el fin de la banda de paso tengamos 1, 3 o 6 dB, fíjense, 1 en este caso, si miran en la parte en esta parte de la pantalla, en la parte inferior izquierda, van a ver que ahí tenemos un cursor de donde estamos. La curva azul se coincide con Ripley de 1, fíjense. Así que más o menos si apunto el mouse por ahí me da 1, 0,9, menos 0,9. Menos 3, ¿sí? La naranja, y la verde, menos 6. Todo para omega unitaria, ¿sí? Ahora si hago zoom a la parte de la banda de paso en el otro gráfico, fíjense que vemos esto justamente. 1 dB, corro esto por acá, 1 dB, 3 y el de 6 lo tengo un poquito más abajo que es la verde, ¿sí? Fíjense que acá se ve claro que es la misma curva, ¿sí? Lo único que estoy haciendo es forzar que el omega 0 tenga 1 dB. Si tengo 1 dB, lo que hago es traslado la curva, la de Butterworth, la naranja, la traslado hacia la derecha, fíjense. Y si pido 6 dB, lo que estoy haciendo es hacerlo un poquito más exigente, menos exigente, es decir, que permita más ripple en banda y la desplazo hacia la izquierda, ¿sí? Cosa de tener los 6 dB cuando pase por omega 0 igual a 1. Bueno, si recuerdan un poquito este proceso de normalización, tiene que ver un poquito con la pregunta que dejé picando. Así que bueno, espero un poquito que me expliquen de qué se tratan las líneas que siguen y que no expliqué en la parte, en el ejemplo anterior que hice, en la simulación. Seguramente alguno ya a esta altura se habrá dado cuenta. La fase, lógicamente, también, el mismo efecto, ¿sí? La misma curva desplazada, ¿sí? Trasladada en frecuencia. ¿Qué consecuencia tendrá esto en el diagrama de polos y ceros? Bueno, esto lo habíamos comentado también en teoría. En teoría dijimos, creo que me saqué la carita, vuelvo así les hablo mirándolos a la cara al menos. Lo que vemos es que justamente se trata de la misma apertura angular, dado que el orden es el mismo, ¿sí? Confirmo un poquito lo que habíamos dicho en las clases teóricas, pero fíjense que los radios son distintos. ¿Por qué los radios son distintos? Porque ya no estoy más parado en la circunferencia unitaria. Debido a que cambió el épsilon, cambió el factor de renormalización, por lo tanto ya esta singularidad no va a estar más en la circunferencia unitaria, ¿sí? Que es esta que está un poquito más marcada, ¿sí? Ahora tienen otros radios, y esos radios se condicen con este factor de renormalización, esta omega de Butterworth que habíamos hablado, ¿sí? En el caso de los 6 dB tiene una frecuencia de renormalización un poquito más baja, y en el caso de los 1 dB tiene una frecuencia de renormalización un poquito más alta, como vemos acá, ¿sí? Bien, acá se ve clarísimamente, ¿no? En el diagrama de polos y ceros, esto es muy interesante, este resultado. Como de esperarse, el retardo de grupo exhibe el mismo comportamiento, ¿no? Fíjense lo siguiente, dado que la versión, lo que tenemos es la misma versión de morada, ¿sí? El análisis de la curva, ¿sí? Se presenta desplazada en ambos casos. Posiblemente, debido a cómo calculamos acá las derivadas, ¿sí? Esta afectación que tenemos acá, que tenemos una asíntota un poquito más inclinada, pero fíjense que
las formas se condicen, es decir, los máximos están desplazados respecto, ¿sí?, de la omega de referencia, ¿sí?, donde deberían darse los cortes, como por los pasos a lo que sería la zona de rechazo, ¿sí?, se ven un poquito más alejados y un poquito menos alejados, ¿sí? En el caso de la verde, que es la del 6 dB, lo vemos corrido hacia la izquierda, en el caso del azul lo vemos corrido hacia la derecha, pero tampoco es que cambia de forma menos esperada, dado que justamente la fase se ve de la misma manera desplazada. Debido a que justamente no estamos considerando las mismas partes de la curva, ¿sí?, pareciera como que son más exagerados los cambios, pero me atrevo a decir que si justamente, es decir, fíjense que no estamos considerando, dado que hay un desplazamiento en la fase y acá vamos a medir las pendientes, es como que estamos comparando las pendientes en distintas zonas de la curva, ¿sí? Por lo tanto, me atrevo a decir que este tipo de gráficos no son muy informativos, sobre todo, es decir, estas comparaciones no son muy informativas de las respuestas. Por lo tanto, yo no haría mayores comentarios sobre este gráfico, ¿sí? Los que sí son muy informativos son estos, ¿sí?, debido a que justamente se ve claramente el efecto de renormalización, que era un poquito la idea de mostrar este tipo de comparativas, ¿sí? Bien, con esto finalizamos un poco la presentación de este script de comparación de órdenes. Pueden usarlo ustedes para ver si entienden un poco más los conceptos teóricos, lo que vean en el TP, en la bibliografía, y bueno, y usarlo para ver si pueden predecir los comportamientos cuando justamente hacen cambios en las plantillas, ¿sí? Bueno, espero que les haya interesado estas nuevas funciones que les van a servir para simular las funciones de aproximación, en este caso Butterworth, pero van a ver que a medida que progresemos en el conocimiento de otras funciones también les va a servir para comparar incluso entre funciones de aproximación, que tal vez es algo interesante que vamos a hacer las clases que vienen, ¿sí? Bueno, con esto terminamos y nos despedimos hasta la clase siguiente.